Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestros temas relacionados con la creación de empresa y en este caso vamos a tratar sobre las MIPIMES como uno, algún elemento también fundamental para la creación de empresa y el apoyo desde el sector privado hacia la creación de micros, pequeñas y medianas empresas. Pero antes de iniciar el tema de las MIPIMES, si alguien tiene algún comentario en particular sobre lo comentado el día de ayer, entonces, si hay alguna relación Buenas con noches. el apoyo a la creación de empresas, sobre las normas, sobre la incertidumbre, sobre el desconocimiento, en fin, cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el tema, antes de conocerlo de las MIPIMES, me gustaría conocerlo. Cuéntenme si tienen algo en particular que ampliar sobre este tema, por favor. Bueno, entonces, eh, a ver, ¿Qué tal están? a ver, creo que es Daniel, como siempre, que deja el... Ya. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a iniciar el tema relacionado con las MIPIMES como un instrumento más que establece, digamos, apoyo a las personas que comienzan su actividad empresarial. Digamos que está atado al emprendimiento y está atado a la creación de empresas desde el punto de vista de la posibilidad de iniciar empresa eh, con la intención, lógicamente, de entrar en el mercado. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen, al igual que el emprendimiento, unos apoyos por parte de la ley que, que vamos a ir, me toca estar más bien pendiente del audio que, bueno, entonces, estas normas también, porque digamos que uno de los propósitos fundamentales de nuestro trabajo es informarles a ustedes eh, que existen toda una serie de regulaciones que pretenden facilitar la creación de empresa. Muchas veces, por desconocimiento, lo hemos repetido aquí muchísimas veces, no se utilizan o si se utilizan de pronto no se obtienen los resultados que la propia ley promueve. Pero eso, digamos, está en relación con la particularidad del tipo de empresa que creemos posible formar. Entonces, por esta razón, vamos a conocer cuáles son los elementos fundamentales de la creación de empresa y de las pequeñas y medianas empresas. Por favor, ¿están mirando su presentación? Sí, profe. Sí, señora, ahí se ve. Bueno, Sí, señor. entonces, Señor. digamos que incluso la MIPIN tiene un día mundial eh, tiene su propio día mundial, ¿cierto? Para las organizaciones internacionales, el verdadero poder del desarrollo está desde la MIPIN.
Y vamos a observar, aun cuando ya en el día de ayer miramos algunos datos de cómo las pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos hacen parte importante y muy importante de la creación de empresa, de la generación de empleo y cómo se puede lograr, si ya, digamos, si tienen la posibilidad de crearla, incrementar la economía y el desarrollo en un país. Entonces, esto de la MIPYME no es algo nuevo. Ya muchísimo tiempo atrás se ha venido hablando no solamente del surgimiento de las empresas, sino de la legalidad y regularidad que tienen o deben de tener las empresas que se inician, las empresas que logran finalmente entrar al mercado. Y esto se viene hablando desde los años 90, siendo cuando se comenzó a establecer leyes para promover la creación de organismos y programas y, digamos, proteger un poco a los potenciales empresarios que quisieran concretar su idea de negocio. La creación de nuevas empresas como el elemento clave del desarrollo económico también es producto de las características institucionales prevalecientes, de sus limitaciones formales e informales y de sus mecanismos de regulación, ¿cierto? Esto lo dice Gómez Martínez de Arzuza en un artículo sobre la política pública y la creación de empresas en Colombia. O sea, mucho se ha debatido, mucho se ha analizado, han corrido ríos de tinta en los cuales se plantean diferentes argumentos, muchísima información, estadísticas, eh, para encontrarle siempre una respuesta a la validez de la creación de empresas. ¿Esto por qué? Porque para crear empresas no solamente, digamos, debe estar allí tanto la intención por parte del emprendedor como de pronto también la intervención del Estado para permitir la creación de empresas. Debe existir también determinadas condiciones políticas, sociales y económicas. Si esto no se da, independientemente de lo que en algún momento se pueda pretender en la creación de la empresa, puede finalmente fracasar. Podríamos hablar de la pandemia como algo que evidenciamos o más bien vivenciamos en una realidad que llevó a una crisis social y a una disminución de las empresas, del empleo y de la misma situación económica del país. Entonces ahí se presentaron las tres situaciones: política, social y económica, en la que era prácticamente, diría yo, imposible crear empresa. Las que se mantuvieron durante esta pandemia, y algunos de ustedes ayer nos lo contaba, ¿cierto? Eh, cómo se lograron, eh, por encima de las circunstancias políticas, económicas y sociales, eh, mantenerse en el mercado, pero tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones y en algún momento cambiar la razón por la cual fue creada. O sea, es una condición especial que permitió que se mantuviera, con o sin el apoyo del gobierno, con o sin el apoyo del propio mercado, porque recuerden que las condiciones de la economía no eran las mejores y debió de haber atravesado esa empresa por situaciones bastante difíciles que finalmente y hoy se reconocen como elementos fundamentales en los que pudo más la terquedad, la tenacidad, la persistencia de un grupo de personas, emprendedoras, empresarios, para luchar
por lo que habían construido que la propia circunstancia política, social y económica. La decisión de convertirse en empresario y por lo tanto la creación de nuevas empresas está condicionado por factores externos o del entorno. Nos lo dice Bessiana. También en un artículo en el que no solamente nos ayuda a fortalecer lo que les acabo de comentar, sino que incluso factores externos que pueden limitar en un momento determinado las condiciones en las cuales se puede mantener una empresa en un mundo tan supremamente complejo debido a la globalización como es el mercado. Uno de los factores que más amenaza a las empresas, pero que al mismo tiempo le ofrece una gran oportunidad, es el mercado, ¿cierto? Entonces, ese mercado me puede ayudar en un momento determinado a lograr que mi producto, que mi servicio, que mi empresa pueda subsistir, mantenerse y volverse una empresa sostenible. Pero dentro del propio factor externo hay otro elemento fundamental como es la competencia. Esa competencia sí que directamente afecta o va a afectar a quienes deciden lanzarse a crear empresas. Creo que es la condición más difícil para los emprendedores y para los empresarios que inician su mundo en ese mercado, porque la competencia no mira situaciones de carácter social, no mira situaciones de carácter económico, no mira situaciones de carácter político, sino que se vuelve un elemento que permanentemente hay que estar visualizando. Ese mercado tenemos que estarlo midiendo para saber con quién me voy a enfrentar. Ya la semana entrante, en el transcurso del estudio de mercado, que lo comenzamos el lunes, vamos a entender por qué razón la competencia es un elemento fundamental del cual debemos tener no solo el conocimiento de aquellos con los cuales voy a competir, sino del comportamiento de las personas que en algún momento pueden tener nexos de fidelidad con empresas y que en algún momento también nosotros vamos a sentirnos afectados porque esas personas de pronto no aceptan o no recomiendan o no tienen claro si mi producto tiene calidad, no tiene calidad, es bueno o es malo, sino por cuestiones de fidelidad simplemente se tornan en potenciales personas que van a confrontarnos en ese mercado. La legislación sobre la actividad emprendedora, constituida por normas, leyes y organismos, hacen parte de las limitaciones formales, pues pueden fomentar o inhibir la propensión de una nación o región a crear nuevas empresas. Entonces aquí salta a la vista todo lo que ustedes comentaron o han comentado en algún momento. A veces el exceso de normas, el exceso de regulaciones puede llevar en algún momento a creerse que lo que intenta el Estado no es facilitar la creación de empresas, sino por el contrario, inhibir a los potenciales empresarios a crear empresa. Y como ustedes pueden ver en la frase, no solamente se trata de un país, sino también de la región. O sea, en todos los países en los cuales el emprendimiento se mira como esa gran posibilidad de generar empleo, al mismo tiempo, por exceso de regulación, puede llevar en algún momento a tratar de impedir el fortalecimiento de esa posibilidad de crear empresa. ¿Qué es lo que fortalece desde su propio comienzo, desde su propio sentido de ser parte del desarrollo, de ser parte
del crecimiento de un país, la constitución política. Desde la constitución política se puede analizar qué tipo de Estado o en qué tipo de Estado tenemos nosotros o estamos nosotros inmersos y qué posibilidades existe de que haya esa facilidad para crear empresa. El título 12 del régimen económico y de la hacienda pública, en su artículo 333, que hace parte de la constitución política del país, establece la libertad económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. En estos comentarios que hemos hecho en estos días, vemos cómo la empresa se constituye en parte fundamental para que haya crecimiento y desarrollo en un país. Si no hay empresas, pues no podemos pensar en que haya crecimiento y desarrollo en un país, porque es a través de las empresas cómo finalmente se puede lograr, primero, que haya empleo para las personas que hacen parte de esas empresas, que haya ingresos para las personas que participan de estas empresas, que haya demanda, porque al usted tener dinero necesariamente o no necesariamente, tiene usted el recurso para poder adquirir un bien o un servicio. Y al demandar ese servicio, tiene también la posibilidad de llevar al crecimiento de las empresas, porque si usted compra, las empresas deben producir. Y si las empresas deben incrementar su producción, necesariamente llevarán a que haya más empleo. Y habiendo más empleo, pues habrá mayor demanda. Ese es un círculo que se analiza desde el punto de vista económico. Por eso se indica que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. ¿Qué quiere decir esto en la Constitución? Que cualquier actividad de carácter económico que se base en la iniciativa privada es libre. Nadie, absolutamente nadie, puede impedir que una persona pueda crear empresa, siempre y cuando ello no vaya en contra de las libertades de la comunidad. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. O sea, mientras yo cumpla con los requisitos que la ley me exige, nadie puede exigirme autorizaciones, papeles o documentos que no estén dentro de esa ley. Y si la empresa es la base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. O sea, no es solamente mantener una empresa, sino cuando yo la constituyo, inmediatamente, desde el momento en que es aceptada, tengo unas obligaciones de carácter social que inician con mis propios colaboradores, con los clientes a los que yo voy a atender, y con el propio Estado, porque yo tengo que entregarle una información para que el Estado asimismo pueda analizar en qué forma la empresa puede contribuir desde la base impositiva a la participación de los recursos del Estado. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad, se me acabó, económica, y evitará o controlará
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Incluso las empresas que ya tienen una estabilidad económica y social y que desde el punto de vista de el poder que tienen sobre el propio mercado, por la libertad que existe, por el reconocimiento de los clientes, por la fidelidad de los clientes, no puede entrar a manejar ese poder para imponerlo en el mercado. Eso es lo que se denomina la libertad de mercado, ¿cierto? Yo tengo libertad de mercado, pero no puedo utilizar el poder dominante para controlar ese mercado. Así tenga toda la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Porque entraría en una infracción a la ley. Recuerden que la máxima ley, la que todos, absolutamente todos, debemos cumplir, es la Constitución. Todos, empresarios, funcionarios públicos, personas del común en una sociedad, todos debemos respetar la Constitución. Y con mayor razón, las empresas que tienen un gran poder económico y que de pronto, para manejar ese mercado, se unen en contra de otras empresas para manipular, por ejemplo, los precios. Si ustedes recuerdan, no hace poco tiempo sucedió la unión de dos empresas para el manejo de los precios del papel higiénico. Creo que hubo otro, el manejo de los pañales y los elementos para bebé, ¿cierto? Ambas fueron sancionadas, ambas situaciones llevaron a empresas como Familia, por nombrar una de ellas, a pagar unas inmensas sumas de dinero, porque utilizaron su posición dominante para poder manipular el precio y atacar a las pequeñas empresas o medianas o empresas que de alguna manera también le hacían competencia en la venta de sus productos. Entonces, si por Constitución Nacional está prohibido, pues efectivamente, en el momento en que nosotros podamos conocer, ser afectados de esa posición dominante, podemos denunciar a esas empresas. Hay una ley que, al igual que en el emprendimiento, y que lo veíamos en el día de ayer, señala el marco en la que se suscribe la política del Estado para la promoción de la creación de empresas en Colombia. Es la Ley 590 del 10 de julio del año 2000, que se conoce como la Ley MIPIN. Entonces, esta ley, si alguno de ustedes en su momento quisiera conocerla, pues está en cualquier sitio de internet, ¿cierto? Y ahí usted conoce cuáles son las condiciones que establece esa ley para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas. Fue creada principalmente con el objetivo de inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeña y medianas empresas. Y esto lo hizo como un reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en el desarrollo empresarial. Recuerden ustedes que el tejido empresarial, en donde todas las empresas de alguna manera conforman un sistema, un tejido que está dentro del marco económico, dentro del marco institucional, que puede en algún momento ser causa de una acción del Estado. Y el Estado,
digamos que en su primer instante trata de protegerlas. No existe una ley que ataque la creación de nuevas empresas o el surgimiento o la estabilidad de esas instituciones. Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos. Más adelante vamos a ver que las microempresas están constituidas entre una y máximo 10 personas, las pequeñas entre 10 y 50, las medianas entre 50 y más personas, y las grandes empresas pues superan las 100 personas trabajando para Perdón, profe. ellas. Una Sí, señor. pregunta y hay un paréntesis chiquito. ¿Esa Sí, cuando sí. usted dice el número de personas, significa el número de personas, digamos, operativamente o el número de socios? No, el número de personas que trabajan en la empresa, incluidos los socios. Ok, listo. O sea, todo el mundo. Bueno, entonces, esta cosa. Según la ley 590 del año 2000, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que cumpla con algunos de los requisitos que establece la ley, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de vender, comprar, distribuir, producir, estamos hablando de una actividad económica que se utiliza a través de una empresa para realizar esa actividad. Esta puede ser, repito, pequeña, mediana o una gran empresa en una determinada actividad empresarial. Vamos a entrar también en los mecanismos que utiliza el Estado para fortalecer a las MIPIMES en un documento que se denomina el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. No sé si ustedes conozcan que todo gobierno, independientemente de su carácter político o de lo que en el momento de ser elegido hayan planteado, deben presentar un Plan Nacional de Desarrollo. O sea, para llevarlo en términos prácticos, cuando una persona quiere ser elegida para ser presidente de la República, para ser gobernador, para ser alcalde, debe presentar un plan de gobierno. Supuestamente, y digo supuestamente porque en Colombia eso, ahí sí, digamos que definitivamente no funciona por nosotros mismos. Supuestamente, cuando vamos a elegir a alguien, deberíamos leer en qué consiste el plan de esa persona que va a salir elegida. Pero repito que infortunadamente en Colombia eso no funciona. Y no funciona no porque los candidatos no presenten, porque es una obligación de presentar ese plan nacional, no, ese plan de gobierno, todavía no es plan nacional de desarrollo, ese plan de gobierno, dejarlo en la registraduría nacional y cuando ya esté en el gobierno, lo debe presentar al Congreso de la República para que sea evaluado, para que se le asignen recursos y para que sea la guía de ese gobierno. Entonces, todos los gobiernos desde el año 1956 deben presentar ese Plan Nacional de Desarrollo como mecanismo para que los electores elijan a alguien
para un cargo público. Entonces, repito, si uno no lo quiere leer, pues ya es problema de cada quien. Aquí existe el carisma, el caudillismo y el manejo que se le da a las elecciones de acuerdo con ciertas condiciones que los mismos candidatos van planteando y que nosotros de alguna manera también aceptamos o no. Ya la forma como se descubra o se encuentre o se analice, pues es diferente, pero al menos deberíamos tener la conciencia de que cuando elegimos a una persona sea realmente la que haya presentado las mejores propuestas. Por eso cuando se hacen los debates, ¿cierto? A nivel de televisión o de radio, de prensa, en fin, qué sé yo, de cualquiera de los medios de información, deberíamos escucharlos para saber si participamos a través de la votación, saber por qué lo hacemos. Y no, digamos, llevados más por informaciones o de pronto por familia, o de pronto, bueno, por muchas circunstancias, y ni siquiera sabemos qué es lo que va a hacer esa persona que llega al poder. Entonces, cuando comienza a desarrollar su plan de gobierno, uno dice, pero este tipo qué, o esa persona, o esa, pues nunca lo leímos y nunca entendimos por qué se toman ciertas decisiones. Entonces, dentro de estos planes nacionales de desarrollo, entre el año 2002 y 2006, el gobierno de ese entonces presentó un plan nacional que se denominó Estado Comunitario Desarrollo para Todos. Y en este plan era el primero que cumplía con la obligación de resaltar la estrategia de promoción a las MIPIMES. O sea, si estamos hablando desde el año 90, donde se intenta fortalecer la creación de estas MIPIMES, lo hacían simplemente a manera de discurso, pero este plan llevó realmente dentro de lo que planteaba a crear estrategias para la creación de MIPIMES. ¿Con qué objetivo? Eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento a menores costos, diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo integral. Este plan da prioridad al apoyo financiero. Encabeza, alguien me preguntaba ayer, que si solamente Fondo Emprender apoyaba a las pequeñas, medianas empresas en Colombia. Aquí nos aparece el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPIMES, otro organismo que crea el Estado para fortalecer especialmente a las MIPIMES, ¿cierto? Entonces, en este Plan Nacional de Desarrollo, pues se intenta que uno de los grandes problemas que tienen las personas que inician empresa es no tener recursos. En este gobierno también presenta su Plan Nacional de Desarrollo entre el 2018 y 2022 que denomina Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Aquí es donde ayer les comentaba a ustedes que este gobierno plantea, a ver si me acuerdo, la economía naranja, ¿cierto? Este señor, el presidente Duque, es el creador de la economía naranja en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando era funcionario del Banco Mundial, vio la oportunidad de que a través de los conocimientos, las habilidades y las destrezas de las personas, individual o colectivamente, pudiesen lograr la creación de empresa, pero desde su propia habilidad, conocimiento y destreza. O sea, no tenían que utilizar una máquina, no tenían que utilizar o comprar insumos o comprar absolutamente nada, porque iban a utilizar su propia capacidad individual
para generar empresa. Eso se denomina, ahora sí, digamos a nivel mundial, la mentefactura. O sea, lo que yo produzco desde mi habilidad, desde mi destreza y desde mi conocimiento, lo puedo convertir en una empresa que me genere ingresos. Digamos, una obra de teatro. El director y los actores, ¿cierto? Si logran desarrollar una actividad a través de su propia iniciativa y crear un medio para hacer la presentación y obtenerla y lograr que esto le genere ingresos, ya de hecho están participando de la economía naranja. Hay diferentes formas de hacerlo. Ayer alguno de ustedes me decía que había sido un fracaso y yo le pregunté que por qué, ¿cierto? Y él me contaba que había encontrado en alguna parte de internet que esto había sido un fracaso. Yo le dije, pues la verdad no lo creo porque, pues hasta donde yo también tengo entendido, porque para hablar con ustedes yo no puedo ponerme a abrir la boca y decir cosas sobre los cuales no tengo fundamento, que ustedes estamos en un escenario, afortunadamente, estamos en un escenario donde todo es discutible, donde todo se puede entrar a analizar y se puede llegar a contradecir, porque esa es la ventaja de la universidad, donde usted es libre de decir lo que piensa y de demostrarlo de manera racional y con el respeto de los demás, ¿cierto? Entonces uno puede decir cosas y de pronto ustedes no están de acuerdo y obviamente tienen toda la libertad para decir que no están de acuerdo y por qué lo dicen. Entonces yo le preguntaba ayer que por qué me contaba eso, o nos decía, porque pues era en público. Me dijo, bueno, que había encontrado, le dije, bueno, pues muéstrame los lino, en donde encontró, para que viésemos si es real que esto no había generado un resultado beneficioso para el país. Entonces, esta economía naranja hace parte del emprendimiento, la formalización y la productividad, ¿cierto? Que implica una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Es el ser humano, desde su propia habilidad, quien puede generar este tipo de situaciones. ¿Y por qué se dio esta especie de análisis de la potencialidad de cada uno de nosotros? De lo que ya han hecho personajes como Shakira, Carlos Vives, Juanes, James, Cuadrado, los corredores, los ciclistas, Bernal, Nairo, Roberto. en fin, yo puedo quedarme aquí, enumerar a todas las personas que individualmente, sin apoyo de nadie, por su propia capacidad, han logrado salir adelante. No necesitaron en su momento que nadie les ayudara, sino que tradujeron su habilidad, su destreza, su conocimiento, porque un cantante tiene una habilidad, un escritor tiene un conocimiento y una utilización del conocimiento, un actor. O sea, no sé si ustedes vieron ahora o han conocido una obra, una película de José Abad, de Héctor Abad, Faciolince, El olvido que seremos. El olvido que seremos es una obra, es una película que ha sido premiada en más de 15 festivales y instituciones del arte. De pronto muchos de ustedes, como siempre lo he dicho, de pronto no, hay cosas que no les interesa, pero esto a nivel mundial es una representación
de la calidad no solamente de un escritor, sino de actores colombianos que lograron que desde Francia, desde Reino Unido, desde España, que les diera un reconocimiento a su labor como actores y como escritor, en el caso de Héctor Abad, ¿cierto? Se acaba de nombrar a una serie de periodistas colombianos en España, creo que es el premio Onda, si no me equivoco, sobre la calidad de la información que se está presentando. Entonces, si no nos quedamos en esa crítica destructiva, pues podemos ver que sí hay talentos que son reconocidos a nivel mundial y que pueden finalmente, solos o unidos con otros compañeros, lograr eso que se conoce como la mentefactura. Lograr una empresa que finalmente va a lograr ¿qué? El caso de Shakira, por ejemplo. Digamos, para colocar el ejemplo más clásico. Ella sola logró con su habilidad para cantar que fuera reconocida en el mundo. Y no solamente reconocida, creo que es una de las personas desde su actividad que más dinero gana en el mundo. De tal manera que ni siquiera ella sabe cuánto le ingresa diariamente por concepto de regalías, ¿cierto? Y es tanto el dinero que recibe que, como les decía ayer, en el mecenazgo de personas que quieren ayudar a otros, creó su propia fundación. Es una, digamos, utilizó la filantropía y el altruismo para llegarle a las personas de la costa, a los niños pobres, a poder ingresar, tener sus libros, tener su biblioteca, bueno, en fin, Juan Pablo Montoya, o sea, todos Cuadrado, el mismo muchacho creo que es de Quito, el futbolista, el que hizo los goles de cabeza, bueno, en fin. Entonces, veamos cómo todos ellos ya tienen su propia fundación. Y esas fundaciones no solamente prestan el servicio que hemos venido conversando, sino que al interior ya tiene una cantidad de personas que trabajan para ellos. De eso, en forma general, habla la economía naranja, de cómo una habilidad puede en algún momento llevar a una persona no solamente a generar ingresos para ella, sino a ayudar a otras personas y de paso generar empleo. El emprendimiento se establece en un entorno favorable para crear y consolidar empresas sólidas, movilizando recursos para desarrollar nuevos productos y procesos. Este entorno reducirá la formalidad, aumentando la inversión en tecnologías productivas y la demanda de trabajadores calificados. Entonces, normalmente cuando se crea una empresa, yo intento, digo yo en el sentido de que fuera un emprendedor, de llevar allí a las personas que tengan un mayor conocimiento sobre una determinada actividad. ¿Y qué tanto realmente impactan las MIPYMES en la economía colombiana? Antes de que las MIPYMES tomaran esa importancia, ¿cierto? En Colombia solo se apoyaban las empresas industriales y se fortalecía la creación de grandes empresas. Por eso, cuando se habla de una actividad que permite la creación de pequeñas y medianas empresas, hay que romper con esta política de solo favorecer a los grandes industriales y, digamos, generar políticas hacia las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué se apoyaba solamente a las políticas, a los grandes industriales? Porque ellos generaban economías de escala, ¿cierto? Y con las economías de escala, ustedes saben perfectamente, bueno, no lo saben, la economía de escala en economía significa que existe una muy grande posibilidad
de competir frente a otros países, ¿cierto? Entonces es cuando se producen grandes cantidades, impresionantemente grandes cantidades, y yo puedo entrar a competir, no solamente a nivel interno, sino con el exterior. Entonces empresas, por nombrarles solamente algunas, como Bavaria, como gaseosas Postobón, como Noel, como el azúcar Manuelita, en fin. Entonces solamente se apoyaban estas empresas. Entonces, finalmente, esa era una política de la CEPAL, que es el Consejo Económico de Política Económica para América Latina, lanzaba esas políticas y todos los países de América Latina las seguían hasta que finalmente decidieron que no era la mejor forma del crecimiento económico, sino que había que cambiar esas políticas y apoyar las pequeñas y medianas empresas. Algo que llevó a eso fue la tecnología, ¿cierto? El Internet, las telecomunicaciones, las computadoras, mostraron que las empresas de menor tamaño tenían enormes ventajas frente a las grandes. ¿Por qué dice uno, o dirían los economistas, que una empresa de menor tamaño tiene más ventajas que una grande frente al manejo de la tecnología? Parecería algo que no se aplica en la realidad, pero si miramos lo que ellos plantean, es que una empresa, y lo acabamos de ver en la pandemia, lo acabamos de verificar, puede cambiar rápidamente de actividad sin afectarse que una gran empresa que tendría que prácticamente comenzar de nuevo si quiere cambiar de producto o de servicio, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que una pequeña, mediana empresa cambie de actividad rápidamente que una gran empresa lo haga. Entonces, los que producían, por hablar de lo que nos pasó en la pandemia, todos somos testigos de lo que veíamos diariamente a través de los medios, como lo primero que surgió fue quienes producían textiles, vestidos, pantalones, blusas y qué sé yo, al ver que no tenían salida con este tipo de productos, porque todos estamos encerrados y no había dinero, entonces crearon otro tipo de productos como los tapabocas, incluso surgieron empresas como Rappi, que también vio que no existía una empresa que llevara los productos a las oficinas, se creó Rappi, en fin, fue rápido lo que no podían hacer Bavaria, ni Postobón, ni ninguna de ellas, porque tendrían que cambiar su maquinaria, sus equipos tecnológicos, sus equipos para poder generar un nuevo producto. Entonces los gobiernos, tanto de economías desarrolladas como en desarrollo, han enfocado sus esfuerzos a la creación de ambientes adecuados y a la remoción de obstáculos para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Vamos a leer cifras. Soy muy dado a que cuando presento cualquier tema, basarme en cierta información estadística. Las MIPYMES representan el 96,4% de los establecimientos empresariales de Colombia. Escuchen bien. Perdón. 96,4%. Prácticamente en Colombia. Las empresas que existen son el 96%. MIPYMES generan el 80,8% de empleo del país y tienen presencia en todos los sectores productivos. ¿Cuántas tiendas, misceláneas, ventas que se generan en el país salen de las pequeñas y medianas empresas? Estas cifras demuestran la importancia del sector para la economía de la nación y para la generación de empleo. Dada la importancia de este segmento
empresarial para el país en el gobierno nacional y en el ministerio de las TIC se empeñaron en crear un entorno propicio para el crecimiento y desarrollo competitivo de los sectores. Para ello se ha formulado la política de transformación productiva que entre otras incluye la formalización empresarial. Mire que comenzamos nuevamente a mirar por qué es importante que haya una formalización empresarial. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que lleva a que permanentemente se esté vendiendo la idea de que hay que acabar? Primero con la informalidad, que no es sencillo, porque también vamos a ser sinceros en el sentido de que más del 70% de los empleos en Colombia son informales, ¿cierto? Entonces, a veces también se queda en discurso y se queda en, digamos, en algunas pequeñas empresas que han logrado mantenerse. En Colombia, como en la mayoría de países, se ha identificado el acceso al crédito como una de las principales barreras. Por esta razón se ha dado prioridad a este aspecto en la política que se viene trabajando en diferentes frentes. Es el acceso al crédito la principal barrera para no solamente crear empresa, sino que ésta se mantenga. Si ustedes miran este gráfico del comportamiento histórico de los indicadores de producción, ventas, empleo e inversión antes de la pandemia. Entonces, si tenemos, vamos a verlos acá, el empleo, ¿cierto? Que es este último que está acá. En el año 2019, en el cuarto trimestre, estaba en el 18%. Cayó a comienzos del 2020 al 10% y comenzaba a subir, mírenlo, al 29%, ¿cierto? Pero vino la pandemia y se desplomó, lo que posiblemente hubiese sido un factor importante antes de la pandemia. En el sector de la producción estaba en el 31%, pero ustedes saben perfectamente pues que si hay pandemia, entró en una situación de crisis tenaz y en el segundo trimestre del 2020 llegó a su mínimo punto de crecimiento con un 4%. Se venía recuperando cuando llegó la pandemia y cae nuevamente. En el caso de la inversión, si hay un factor que realmente ayuda a un país a lograr mantenerse y a crecer económicamente, es la inversión. Sin inversión no hay producción, sin inversión no hay empresa, sin inversión las posibilidades de generar recursos para generación de empleo prácticamente desaparecen. Por eso, digamos, algunos países, digamos, fortalecen la posibilidad no solamente de inversionistas internos, sino inversionistas externos. En Colombia, pues, lo vivimos permanentemente con el ingreso de empresas de Argentina, de Brasil, de España, de Italia, de Gran Bretaña, que ven en Colombia un país con una amplia potencialidad para poder mantener sus empresas. Entonces miramos que está en un 20%, en el 2019 subió al 37%, luego tuvo una caída impresionante en el segundo trimestre del 2020, era cuando ya la pandemia comenzaba a hacer su aparición y ha comenzado una recuperación. Las ventas estaban en su punto más alto, 46% en el cuarto trimestre del 2020, cayeron obviamente hasta
el segundo trimestre del 2020 también al 4% y se ha comenzado a recuperar. De manera extraña, digo extraña en términos económicos, en este momento lo que más está generando crecimiento en la economía son las ventas, a tal punto que han llevado al crecimiento económico del 13,6% en el último año. Y lo que más la ha impulsado son las ventas, increíblemente de consumo y del nivel familiar. Las familias salen y yo no sé qué es lo que pasa, compran y compran y compran, y no es alimentos, ¿no? Televisores, accesorios, carros, en fin, y compran y compran y compran. En este instante, lo que más jalona la economía es la demanda familiar. Son quienes más están comprando. Bueno, vamos a mirar como el día de ayer. Ah, bueno, pero me toca colocarles el cosito acá. Si se quedan, ahí les envié el chat para que lo abran, por favor. Sí, profe, ahí ya se ve el video. Ahí está con sonido ya. Bueno, gracias. Eso. Hola, hola, saludos amigos. Sean todos muy bienvenidos. Tal cual fue nuestro compromiso en la ocasión anterior, hoy vamos a tratar el tema de las MIPYMES. Pero antes, comencemos por definir el término empresa. Una empresa es una unidad productiva integrada por personas naturales o jurídicas que se agrupan para desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. Antes de centrarnos en el tema principal, quiero socializar información importante para que nos pongamos en contexto. En Colombia hay 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, según Confecámaras, entidad que se encarga de regular el tema de las empresas aquí en el país. Por regiones, el 66% de este segmento productivo se encuentra concentrado en Bogotá y 5 departamentos. Colombia ha necesitado de un cuarto de siglo para transformar su economía y ganarse un lugar en el contexto internacional. De acuerdo con el Banco Mundial, mientras en 1990 tenía el PIB número 40 del planeta, en el año 2014 ascendió al puesto número 26. Su agregado productivo pesa 378 mil millones de dólares, lo que le permite ser la cuarta economía de América Latina y el Caribe, de acuerdo con la CEPAL. En dicha evolución, el parque fabril ha sido el mayor responsable y dentro de este espacio, las microempresas, pequeñas y medianas empresas se han convertido en protagonistas de primer orden, dado su impacto en varios indicadores macroeconómicos. En valores absolutos, según este organismo gremial, a corte del primer trimestre del año 2016, había en el país un total de 2.518.181 matrículas activas que correspondían a MIPYMES. De este total, 1.561.000 registros mercantiles son de personas naturales, el 62%, y 979.200 son sociedades, correspondientes al 38%. Ahora sí, veamos entonces a qué hace referencia el término MIPYMES. La sílaba MI representa a las microempresas. Cabe aclarar que dentro de estas quedan cubiertas también las que conocemos como FAMIempresas e incluso las que anteriormente se denominaban empresas unipersonales. Más adelante veremos estos conceptos. La letra P enmarca a las pequeñas empresas, I es un conector y la sílaba MES agrupa a las medianas empresas. Estas dos juntas conforman las pymes. En Colombia, esta clasificación empresarial obedece a los parámetros legalmente establecidos por las leyes 590 del año 2000 y 905 del año 2004 que promulgó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que definió el uso de dos variables segmentadas en intervalos de valores para determinar la clasificación. Estas variables son el número de empleados que hay por cada unidad de negocios
y el valor de sus activos totales definidos en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pasemos a ver unos cuadros ilustrativos que nos ayudan a comprender mejor esta clasificación. Vamos entonces a ellos. Ok, miremos entonces cómo es que se da esto de la clasificación de las empresas en nuestro país, recordando que el marco regulatorio de las mismas son la Ley 590 del año 2000, modificada o ampliada luego por la Ley 905 del año 2004, ambas leyes promulgadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la Nación. Antes de empezar a ver el cuadro, por favor, miremos a qué hacen referencias estas siglas. La primera de ellas, SMMLV, significa salario mínimo mensual legal vigente, que por el año 2016 corresponde a 689.454 pesos, o su equivalente en dólares, 238 dólares. Y la siguiente sigla, que es la TRM, no es más que la tasa representativa del mercado, que para el mes de septiembre del año en curso es el equivalente a 2.900 pesos por dólar. Ahora sí, miremos entonces el cuadro que despierta todo nuestro interés, recordando lo que habíamos dicho anteriormente, que aquí están las dos variables a las que hacía referencia esta clasificación, son el número de empleados y los activos totales, y habíamos dicho que conservan un rango de valores, unos intervalos de valores. Ahí están los valores para cada una de ellas, y vamos a ver entonces cómo es que se da esta clasificación. La primera de ellas, la microempresa. Es una unidad de negocios que emplea entre 1 y 10 personas y tiene activos totales hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para quien tenga necesidad de mirar esta cifra en moneda, pues lo invito a que haga la simple multiplicación de este valor 500 por su equivalente en pesos o por su equivalente en dólares, y con ello hallará la cifra en valor moneda. Muy bien, para la pequeña empresa, veamos que la pequeña empresa es la que tiene empleados entre 11 y 50 personas y el total de activos va entre 501 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para la mediana empresa, entre 51 y 200 personas, con activos que van entre los 5.001 y los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la gran empresa, empresa de mayor tamaño, es la que emplea más de 200 personas y tiene totales de activos superiores a los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aquí vemos pues entonces cómo queda compuesta la clasificación de la empresa en nuestro país. No sin antes referirme a lo siguiente, y es que no difiere mucho esta clasificación de lo que lo hacen otros países del área de América Latina. He visto cómo lo hacen y en algunos de ellos veo que conservan las mismas variables, y en otros se han atrevido a incluir una tercera variable referida al total de ventas anuales. Esto no está mal, pero digamos que esta es la que más prevalece casi que en todo el sector de América Latina, según la CEPAL. Veamos a continuación otro slide o otra diapositiva bien importante, y esta hace referencia a la incidencia de dos grandes indicadores macroeconómicos de alta relevancia para cualquier economía. Ellos son su aporte al Producto Interno Bruto, lo que es el PIB, y su aporte en la generación de empleo dentro de la nación. Veamos para el primero de los casos, el caso de las microempresas. Estas generan el 50,3% del empleo total en Colombia. Eso quiere decir que 5 de cada 10 empleos que hay en el país los proveen las microempresas. Cifra entonces bastante importante. La segunda, las pymes, conformadas por las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que la unión de estas dos son las que nos dan las pymes. Generan otro 30,5% de los puestos de trabajo que hay en el país. Si consolidamos estas dos cifras, entonces encontramos que las MIPYMES en consolidado generan un 80,8% del empleo total del país. ¿Qué quiere decir esto? Que 8 de cada 10 empleos que hay en el país los proveen las MIPYMES. 8 de cada 10 empleos los proveen las MIPYMES. Una cifra que para nada se puede despreciar. Por otro lado,
Miremos el aporte a la generación de ingresos o lo que llamamos el PIB. Las pymes, pequeñas y medianas empresas, aportan el 38,7% del Producto Interno Bruto Nacional y las microempresas generan un 6,3% adicional. Si sumamos estos dos indicadores, encontramos entonces que las MIPYMES, la conjunción de estas dos, generan un total del 45% de participación en el Producto Interno Bruto Nacional. Recordemos que el Producto Interno Bruto Nacional es todos los ingresos que genera un país a través de la venta de sus bienes o servicios durante un periodo de tiempo que generalmente se considera un año. Otro aspecto importante que vale la pena resaltar es la participación de las MIPYMES en lo que es la clasificación del mundo industrial colombiano y su ciclo de vida también en el país. Veamos entonces esto. Según Confecámaras, que ya sabemos que es la entidad que regula todo el tema de empresas aquí en Colombia, en el país existen poco más de 2,5 millones de unidades de negocio. 2,5 unidades de negocio. De estas, el 94,7% son microempresas. 94,7% de este total son microempresas y un 4,9% son pymes, conformadas por pequeñas y medianas empresas. Si sumamos ambos indicadores, entonces encontramos que el 99,6% de las empresas en Colombia son clasificadas como MIPYMES. 99,6% de 2,5 millones de unidades de negocio son MIPYMES. Una cifra entonces bastante importante. Pero lo inquietante de todo esto es la siguiente anotación. Vemos que solo el 50% de las pymes que nacen hoy llegan al segundo año. Es decir, de 10 empresas que hoy nacen, solo 5 llegarán al año entrante. El siguiente rubro dice que solo el 20% de las empresas que nacen hoy llegan al quinto año. Esto es más grave todavía. Solo 2 de cada 10 empresas que hoy nacen llegan al año 5. Eso es muy grave. Pero lo siguiente es más preocupante. Dice que poco menos del 10% llega al 10º año. Es decir, solo 1 de cada 10 empresas que nacen hoy llegan a cumplir 10 años de vida. Esto es precisamente el tema que más me motivó a mí a estudiar esto de las MIPYMES. Es importante que esto no se dé, dada la relevancia que, como ya vimos, tienen las MIPYMES en los indicadores económicos y en el crecimiento de las naciones. Muy bien, esto era todo por estos cuadros. Volvamos entonces a nuestro video original. En nuestro próximo capítulo discutiremos acerca de las razones más relevantes, según estudios y seguimientos hechos a numerosos empresarios, que aducen como las causas del éxito y de los fracasos de las MIPYMES. Así que los espero la semana próxima. Y por favor, si te ha gustado este video, no olvides... Bueno, Oscar Camelo. Oscar, Sí, señor. ¿quién es el que hizo esas líneas en las diapositivas? ¿Usted? Yo no. Usted ahí aparecía cuando usted estaba manejando el cursor. No, estoy acá quieto, profe. ¿En Que me serio? parece una falta de respeto esa situación. La verdad es muy molesto ver que hay personas que si no les interesa, si no tienen interés, definitivamente es preferible que se retire, ¿cierto? Pero hacer ese tipo de rayas y de señalamientos en una presentación deja demasiado que desear, ¿cierto? Eso me parece que no solamente es falta de respeto conmigo, sino con sus compañeros.
Entonces voy a tratar de encontrar quién es la persona que hizo eso para llamarla al orden y miramos qué hacemos. Bueno, entonces, cuéntenme qué piensan de las MIPYMES, al igual que ayer. O sea, ustedes se han dado cuenta que este es un país es un estado de derecho. Colombia es un país, es un estado de derecho. Todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo, está regulado por normas. Por eso, permanentemente hay que conocer cuáles son esas regulaciones y que en algún momento, por desconocimiento, pueden suceder situaciones que nos llevan a dejar de percibir de pronto beneficios o a incurrir en faltas que ante la ley no pueden ser tomadas como, digamos, disculpas frente a una situación de carácter legal. El desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidad. Entonces, por eso es que esta, digamos, serie de normas que durante todo el transcurso de estas 2 semanas les he venido comentando, se dan para que ustedes tengan esa información. Nos quejamos de que no conocemos la información, nos quejamos de que no sabíamos que existían esas clases, por ejemplo, de beneficios, y pues ya el utilizarlos o no queda en cada uno de ustedes el día en que quieran, si tienen la inquietud de crear empresa, de conocer cómo se puede utilizar cada una de estas normas. Entonces, Juan David, cuénteme. Profe, buenas noches. Es que se me Buenas generó, noches. fue como una duda del video. Sí. Pues el señor decía que Colombia es el cuarto país en cuanto al tema de la economía de las MIPYMES a nivel Latinoamérica o a nivel Sí, América, si no estoy bien. sí. Pero él decía que es gracias al parque, es que no, o sea, ahí es donde se me generó la duda, es Parque Fari, ¿y qué es eso? O sea, no sé qué se hace parque. Eso es No, lo no, que se no, me no, generó la duda. no, no le, Parque Pari. Sí, es que algo así dijo en el video. O sea, apenas empezó, decía que, o sea, al ser el cuarto país es gracias a ese parque, pero no sé a qué hace referencia con ese parque. Que No, no alcancé a no, tomar nota bien si de era pronto, Fari o espera, Fari. bueno, si al final, y si no lo repetimos una parte, porque no, la verdad no. A ver, todos estos son datos tomados por la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina, ¿cierto? Ellos estudian cada país de América Latina. Recuerda que les estaba comentando que antes de la aparición de las MIPYMES ya como un elemento fuerte para el desarrollo de la economía, se había establecido como política latinoamericana el fortalecimiento de la industria, ¿cierto? Eso generó en algún momento lo que se denominó como una economía cerrada, porque se cerraron las importaciones y se apoyó la industria nacional. Entonces, en algún momento nos dimos cuenta, se dieron cuenta las personas que toman decisiones políticas que no era lo más conveniente, porque la calidad de la producción de esas industrias comenzó a decaer y su nivel de calidad era tan malo que definitivamente se dieron cuenta que en lugar de estar beneficiando primero a un grupo de empresas y segundo que los productos que estaban produciendo realmente no tenían frente a la competencia posibilidades de, digamos, de competir. Les conté cómo, por ejemplo, Industrias Fósforos del Rey era el único productor de fósforos en Colombia, no había nada más, nadie más producía fósforos. Y entonces, en el momento en que uno compraba la cajetilla, restregaba el cerillo y el cerillo salía volando como un fuego artificial, o si no se le quedaba prendido a uno al dedo y lo quemaba. Y pues, ¿qué hacía uno?
volver a sacar otro cerillo porque no había nada más que hacer. Entonces se llegó a un nivel en el que uno compraba, por hablar, algún destornillador y tan pronto lo utilizaba en un tornillo, se rompía. Eso finalmente entró la globalización y nos demostró que ese tipo de políticas de apoyo cerrado a una industria o a una empresa de manera general no es conveniente. Entonces, esto ha generado también una polémica a nivel económico y social con sociólogos que han entrado a discutir un poco sobre qué tan buena es una política cerrada, como en el caso de la CEPAL, y que luego se tornó como lo que es ahora, un poco ya, un poco no, abierta totalmente. ¿Sí? Pero dadas esas circunstancias, las pequeñas y medianas empresas adquieren un valor impresionante en Colombia, en América Latina y en el mundo, que lo vimos ayer también. O sea, no he tratado también de que no solamente miremos a Colombia, sino miremos lo que pasa en el mundo, porque los problemas no son solamente nuestros, sino que infortunadamente se extienden y luego, pues finalmente, de alguna manera nosotros tenemos que dar solución a nuestros propios problemas, independientemente de lo que pase en otras regiones del mundo. Cuéntenme inquietudes con relación a las MIPIMES. Profe, pues yo he escuchado que las MIPIMES son muy buenas y lo he escuchado también ahorita en el video. Da muy buenas referencias de inicio para las empresas. Y pues lo estuve mirando en algún momento cuando recién salieron, estuve mirando a pasarme a la MIPYME por eso, porque tenía varias cosas que le ayudan a uno en la empresa. Pero digamos los indicadores, igual lo que decía el señor y lo que preocupa y lo que ¿cómo le dice? Eso, de que hay muy pocas ayudas para mantener las empresas. Que mismo lo decía, o sea, un 10% máximo llegará a 10 años. Entonces, lo entra uno como debería uno como investigar en cuestión, uno puede crear una SAS o una MIPYME, a mirar de pronto qué creación de empresa, o sea, si uno quiere crear una empresa, mirar cuál le favorece más a uno para que no suceda eso. Porque pues hay ayudas y la MIPYME le ayuda a uno en unas cosas, así como al tener una SAS, digámoslo que al tener una SAS le puede dar uno un manejo a los impuestos y eso le ayuda a uno bastante. Digamos que en el sector de la construcción, ¿no? Pero la MIPYME te obliga en cuestión de impuestos a que tú pagas un valor neto, sea lo que sea, tú pagas un valor neto, pero no le puedes dar manejo de nada. Entonces, uno como emprendedor debe tratar de mirar qué es más acorde y estudiar. Yo estuve leyendo sobre la MIPYME en su tiempo, pero eso fue hace como 3 años que estuvo como en furor, más de 3 años, creo, como 5 años. Pero pues con la contadora llegamos a la conclusión de que era mejor quedarnos donde estábamos. Pero sí, digamos que llego a la conclusión de que de todas maneras, lo que hemos hablado estos días, hay muchas ayudas sí para poder crear empresas, pero hace falta muchas ayudas o muchas cosas para poder mantener las empresas. Porque nomás de los indicadores que dice el señor ahí en el video, imagínate, si solo un 10% alcanzaría a durar 10 años, y 10 años no es un tiempo muy largo para una empresa. En sí van a ser 10 años que es una empresa que nunca se formalizó bien, que nunca tuvo digamos, como un cimiento bueno. O las que duran 5 años o 3 años, imagínate, peor. Sí, Entonces, Anderson. de pronto ahí puede venir lo que tú dices de tener un buen proyecto desde un inicio. Exactamente. Al crear la empresa, tener un buen proyecto para que no pase estas cosas. Anderson, se acaba de decir la palabra mágica. Tener un buen proyecto. Antes de darle una respuesta o de complementar más bien lo que acaba de decir Anderson, quiero escuchar a Humberto. No, profe, es que ya yo estaba viendo que
Pues esa parte, ese informe es de 2016. En ese Sí, de momento 2016. el Yo dólar les estaba traje los en, del 2018. Es que a partir del 2018 no se ha actualizado esa información, pero digamos que la Cámara de Comercio mantiene las mismas cifras que son las que les estoy presentando. Ese informe que yo les presenté del 94, que es más o menos coincidente con lo que presenta el video, si usted se mira las dos partes, prácticamente es mínimo lo que ha variado. Primero, en términos de la importancia de las MIPIMES. Segundo, lo que representa en términos de empleo. Tercero, lo que representa en términos de aporte al Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que se ha mantenido. Se ha mantenido, no es mucho la diferencia entre lo que sucede en 2016 y 2020, que es cuando caemos en lo de la pandemia, y que se está esperando el último informe, tanto de la CEPAL como de la Cámara de Comercio con relación, bueno, ¿cuál fue el impacto real de la pandemia frente a la pequeña y mediana empresa? Pues todos estamos alarmados por la desaparición de muchas de ellas y toda esa circunstancia, pero necesitamos conocer la realidad. ¿Qué tanto impactó? O sea, dejarnos de estar cuestionando cuando no tenemos datos reales. Entonces, cuando tengamos los datos reales, es mejor abstenernos de decir cosas si no tenemos la información, digamos, oficial de lo que sucedió, porque ya, digamos que afortunadamente, posiblemente, estamos saliendo a flote con lo de la pandemia. Entonces, para continuar con lo que nos Perdón, profe, planteaba, es que sí, ahí yo, o sí, sea, sí, Humberto. pues lo que yo notaba era es que, listo, el informe es de 2016 y Ujú. sí, lo que usted dice, no hay gran diferencia, o sea, las MIPIMES siguen siendo muy importantes. Em, pero entonces yo veo que, por ejemplo, la evaluación de la moneda ha sido bastante en 4 o 5 años, ha sido de 1.000 pesos casi. Sí, señor. Esto no afecta, o sea, se supone que las MIPIMES pues deben, o sea, una empresa debe igual, va a tener su estabilización, como decía ahorita el compañero, pero va a tener que durar en el tiempo para que ella pueda crecer. Pero con esa devaluación de la moneda no se estanca precisamente a las MIPIMES, o sea, el empleo es, pues va a ser, digámoslo así, doméstico, porque no se va a poder exportar ningún servicio, no se va a poder exportar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad porque el dólar es muy fuerte. O sea, los exportadores en este momento son muy pocos y son las grandes empresas las que pueden exportar y las que se están beneficiando de una tasa alta, pero son muy pocos los que están beneficiando de esa tasa alta del dólar. Más son los que se están, pienso yo, está desmejorando su calidad de vida eh, por ese dólar tan alto, por la devaluación del peso. No sé si eso esté estancando a estas MIPIMES. Siempre y cuando, Humberto, sean manejadas con un carácter internacional. Recuerde que la devaluación en la economía interna, no nos afecta, porque nosotros no estamos dolarizados. Eso afecta en la parte de el comercio exterior. ¿Quiénes se benefician? Los vendedores de café, los exportadores, que usted lo acaba de plantear. Si usted mira el crecimiento de exportadores a Centroamérica, con calzado, con textiles, con ropa, han crecido de una manera impresionante, ¿cierto? Que también pequeñas y medianas empresas. Por eso es que se hace tanta relación a la importancia de estas pequeñas y medianas empresas. Ahora, en términos de devaluación, ¿cierto? Las empresas, cuando usted habla de devaluación, el conferencista nos decía que son para las micro, eran creo que 500 salarios mínimos legales vigentes, que en su momento estaba en 2.900, en este momento está en 3.000, perdón, en 791 creo que es, el salario, 971 el salario mínimo, 971, ¿cierto? Entonces, si son 908 500, mil. exacto, algo así. Entonces, lo que hay que hacer es la multiplicación. En términos de capital,
en este momento se maneja un término accesible para las microempresas, o sea que tendrían que tener mínimo un capital como de 10 millones de pesos para poder iniciar. No poder iniciar porque en Colombia no existe una cantidad mínima para comenzar. Usted puede comenzar una empresa con 10.000 pesos. Con 10.000 pesos la puede comenzar. Ahora el siguiente capítulo que vamos a ver va a ser el de la empresa y ahí va también un poco de respuesta a lo que plantea el compañero con las SAS, con la responsabilidad limitada, con las colectivas y con todo esto que tenemos que conocer antes de crear la empresa. Ahora, la sostenibilidad de la empresa es precisamente lo que nos lleva a lo que hemos planteado en todos estos días. ¿Cuál es el problema? Ya se identificó, es que ya está identificada la causa por los cuales quiebran las empresas en Colombia. Ya está identificada y es que no cuentan con un manejo financiero y administrativo. Esa es la causa. La gente cree que, a ver, comenzamos con lo que les dije el primer día, cree que tener un dinero y tener un lugar y un producto ya suficiente para crear la empresa. Eso no es cierto, porque al cabo de 6 meses, 8 meses, un año, primero, están vendiendo un producto que no necesita la población. Segundo, utilizan los recursos que están adquiriendo o que le están ingresando para sacar de ahí mismo, para subsistir. De ahí pagan pensiones, de ahí pagan teléfono, de ahí pagan su propia alimentación, la de su familia, y finalmente pues tiene que quebrar porque uno tiene que diferenciar entre la empresa y la parte familiar, ¿cierto? Y la parte administrativa, que es el otro punto que ya se ha identificado. No tienen idea del manejo administrativo. ¿Qué es lo que se pretende? Repito, con esta asignatura, no solamente tener los procesos de mercado técnico y financiero, sino de tener los conocimientos inicialmente válidos para administrar la empresa. Los que están estudiando administración de empresa tendrán 6 o 7 semestres para ir adquiriendo todo ese conocimiento. Pero si queremos iniciar nuestra empresa, desde ya tenemos que tener claro qué es planeación, qué es organización, qué es dirección, qué es control, cómo se formula una estrategia, cómo debo llevar al cumplimiento de metas. En fin, todo lo que se requiere para gerenciar. Ustedes cuando salgan tienen que salir con todas las nociones para administrar la empresa, no solamente para crearla, porque crearla, vuelvo y le repito, que un estudio financiero, que un estudio técnico, sí, pero usted la va a saber administrar, usted sabe cómo manejar sus recursos, usted sabe cómo va a tener un punto de equilibrio, usted sabe cuándo los ingresos y los egresos le van a generar ese precio de equilibrio. Eso es lo que ustedes tienen que saber y eso es lo que ha llevado, repito, a las empresas en Colombia a quebrar en el primer año. Ya está identificado. No es porque no necesitaron ayuda, porque no recibieron ayuda. Eso es otra cosa totalmente diferente. Se quiebra en el inicio de las empresas por el mal manejo administrativo y financiero, porque los que inician empresa no tienen los conocimientos y la información para que su empresa pueda entrar a un mercado agresivo, a manejar la competencia, a manejar los precios, a la forma como se distribuye, a la forma como se canalizan las diferentes vías de publicidad, si yo lo hago a través de medios radiales, audiovisuales, redes sociales, todo eso tienen que conocerlo, porque si no, entonces, ¿cómo van a enfrentar ese mercado? Y eso es lo que tenemos obligatoriamente que conocer cuando vayamos a crear una empresa. Esa es la diferencia entre ustedes, y se los dije el día que estamos allá presencialmente, entre ustedes que van a salir con una información no solamente de los procesos, sino del manejo de una empresa. ¿Listos? Bueno. Listo, profe. ¿Qué más preguntas tienen? Vamos a iniciar el lunes. Vamos a trabajar los grupos que ya ustedes conformaron. Yo ya llevo las listas muy bien organizaditas y ustedes
van a presentarme, el lunes muy rápidamente, van a presentarme la idea de negocio, cada uno individualmente. Nos armamos en grupos, pero cada grupo, como está conformado por 4 personas o 5 personas, cada uno de ustedes va a presentarme muy rápidamente su idea de negocio, como hicimos ese día con algunos de los compañeros. Rápidamente dígame usted qué piensa de un negocio, pero el lunes ya lo tenemos más analizado, más trabajado y más concreto. ¿Cuáles son las partes importantes de una idea de negocio? Vamos a hacer un primer acercamiento Profe, Sí, la idea de negocio individual, digamos, tendríamos que saberla, digamos, todos la idea de negocio que se va a presentar como grupo o, digamos, una idea individual cada no, uno. es O sea, individual. No, es individual. Recuerden, a ver, cada uno de la ustedes, idea de negocio es individual. individual. Y después de que cada uno de ustedes la haya expuesto, ya cuando iniciemos la clase, ustedes se reúnen y seleccionan la idea que va a quedar ya como idea de grupo. Primero presentamos todos individual nuestra idea de negocio. La que ustedes quieran, así parezca absurda, no importa. Es la idea que usted quiere. Que es que mire, yo pretendo crear, tiene que ver con la parte de mercado, hay emprendimiento de mercado y hay emprendimiento social. Ya quedó claro en estas presentaciones que hemos hecho. El emprendimiento de mercado es el que está relacionado con un producto y con un servicio exclusivamente buscando la utilidad y el beneficio personal. El emprendimiento social busca no solamente ese beneficio social, sino un beneficio para una colectividad, para un grupo social, ¿cierto? A través de una fundación, a través de una empresa que ayude a una determinada población, que yo le pueda ayudar. Algunos de ustedes pueden hablar del medio ambiente, de crear un producto para ayudar a mejorar la calidad del aire. Esos son emprendimientos sociales. Yo los leí en el día de ayer, cuando, por ejemplo, vender agua embotellada significa que parte de las utilidades que yo recibo ahí las puedo destinar para que una población tenga acceso al agua. ¿Sí? O sea, dos situaciones. Uno, que me ayuda a mí económicamente, y dos, que estoy ayudando a una población. ¿Cierto? Un restaurante. O sea, Un profe, hablas de restaurante. responsabilidad social, ¿sí? Eso se llama responsabilidad social y se llama emprendimiento social. En el restaurante que les hablo. Entonces resulta que es un restaurante temático y dentro de las personas que van a trabajar conmigo, contrato un sordomudo o contrato una persona que tiene una discapacidad en un brazo, contrato personas que atraviesan por situaciones de discapacidad, ¿cierto? Entonces estoy haciendo un doble beneficio. Me estoy beneficiando de la venta de mi restaurante, de mi servicio de restaurante, y al mismo tiempo estoy contratando a un grupo de personas con discapacidad que requieren de ese ingreso. De ese estilo pueden Profe, ser, sí señor, qué pena la interrupción. Una pregunta, el tema de la contratación de personas en condición de discapacidad en una empresa, digamos, en el caso de una empresa que se creó recientemente, una nueva empresa. ¿Eso también aplicaría para el tema de los impuestos, teniendo en cuenta claro, que, si no estoy mal, usted había dicho que los 2 primeros años no se pagaban sí señor, para la ahí, recién creada? claro. Las MIPIs, las MIPIMES tienen un beneficio. Yo no sé si no salió en esta, bueno, ahora lo reviso. Ahí, es que creo que fue en el anterior, donde les mostraba cómo la MIPYME, bueno, en la próxima clase, antes de iniciar las ideas, porque las MIPYMES tienen los 2 primeros años para no pagar impuestos. No pagan impuestos. Creo que hay otra ley, ojo, no lo estoy asegurando, que cuando se contrata a personas discapacitadas, también tienen un beneficio tributario. Entonces también el lunes les comento esa situación, ya seguro de que existe esa norma. Listo, profe, gracias. Bueno,
Entonces, hagamos un primer acercamiento, solamente un Profe, primer otra pregunta. acercamiento. Sí, señor. ¿El asunto de los pasantes también cuenta como un emprendimiento social? No, No. no. A ver, existe una empresa, ustedes la conocen mucho, que es el SENA. El SENA, digamos que por ley, eh, si le reciben una empresa, recibe personas egresadas del SENA, tienen una disminución tributaria del SENA. ¿Listo? Pero, pues obviamente deben de pagarles, creo que es la mitad del salario mínimo. El 50% del salario del mínimo se lo debe pagar, o creo que el 70%. Bueno, entre el 50 y el 70 se le pagan a los pasantes del SENA. Y la empresa pues se ve beneficiada por situación tributaria. Si no lo hace, también por ley, es sancionada. Porque como mínimo en Colombia, una empresa con una cantidad de personas debe contratar por lo menos creo que a una persona pasante. Pues, otra vez la ley vuelve y juega. Entonces, hay una ley que dice que la empresa que no contrate personas del SENA para hacer sus pasantías, entonces debe pagar una sanción por no Pero, contratar. profe, Sí, señor. sí, Profe, dos digamos que cosas ahí. el tema del SENA, digamos que no es obligatorio para todas las empresas. O pues no sé, yo lo digo es por el tema que yo trabajo es con la Superintendencia de Transporte, Sí, en el tema de todas las empresas que tienen que ver con transporte, organismos de tránsito, bueno, en fin, todas sí, las sí, sí, empresas de sí, movilidad. sí. Y hay una normatividad, es que ahorita no la tengo presente, pero yo la tengo por ahí, que no los obliga a tener ni del ICBF ni del SENA. O sea, los exonera de tener este tipo de contratos. Tendríamos que estar seguros y el lunes les prometo que les llevo la norma para que nos verifique, nos confirme si es así, si es obligatorio o no. En ese momento es solamente un comentario, pero sí existe, sé que existe, pero no recuerdo la norma. ¿Para qué voy a Profe, decir mentiras? Sí, Anderson. Jorge, profe, lo que pasa es que también hay contratos de aprendizaje y hay Esa cosa. contratos de pasantías. Entonces Ujú. son diferentes, son muy diferentes porque pasantes, o sea, o sea, es un negocio como que entre la empresa y el pasante. Entonces se llega a un mutuo acuerdo. Entonces, si ya la empresa le quiere colaborar con algo, pues le colabora, si no, no. Sí, Y habría ya que con un mirar. contrato de aprendizaje ya es diferente porque ahí sí por ley está Ah, estipulado. sí, correcto, Sí, hay correcto. varios Ya me tipos de acordé, Jorge, ya me acordé. Sí, señor. Cuando hay contrato, pues obviamente es un contrato. Esos son los que obligan a pagar es un determinado valor y deben ser, también la ley obliga a que se contrate. El pasante sí, tiene toda la razón. El pasante no está obligado a la empresa a cancelarle un valor porque lo que le está haciendo, entre comillas, es un favor para que esa persona pueda, dentro de su institución técnica o universitaria, presentar un trabajo. Por ejemplo, de planeación. Entonces, va a una empresa y le solicita a la empresa que le dé permiso de hacer una actividad donde se demuestre que la empresa tiene un área de planeación, procesos, en fin, todo, y le está haciendo el favor de prestarle la información para que el muchacho o la persona o la niña pueda entregar esa información escrita a su universidad o a su establecimiento. Anderson, ¿quiere participar? Profe, es que yo he escuchado también que hay unas partes donde que, o sea, hay como una parte, una ley en cuestión a las empresas que en la que cuando la empresa apoya a los trabajadores a estudiar, también les dan como un descuento en impuestos o algo así. Estuve mirando la vez pasada. Sí, volvemos al cuento, ¿no? O sea, de alguna manera siempre se busca el apoyo para que las empresas puedan generar todo este tipo de ayudas, entre comillas, a los empleados, ¿no?
Entonces, por eso el Estado les dice, bueno, usted haga tal cosa y yo lo único que puedo decirles, yo le disminuyo sus impuestos. Hablamos de lo de Shakira. Pues sí, altruista, una gran filántropa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que a ella le descuentan impuestos. ¿Sí? Ella entrega 1.000 millones de pesos para la fundación y son 1.000 millones de pesos que ella no va a pagar en impuestos. Imagínense cuánto paga esta niña de impuestos anuales. Son miles de millones de pesos los que ella paga en impuestos. Y ella dice, bueno, entonces en lugar de pagarle al Estado, no solamente hago una obra, sino que al mismo tiempo yo me beneficio porque el Estado, con base en certificaciones, me disminuye la cantidad de impuestos que yo tengo que pagar. Como las gotas del éxito, más o menos. Es correcto. Sí, sí, hay diferentes mecanismos. Hay cosas que poco a poco nosotros también nos enteramos y conocemos. Bueno, muchachos, ya no alcanzamos a hablar sobre la idea de negocio, lo hacemos el lunes. El lunes hablamos de la idea de negocio, la presentamos y comenzamos con el estudio de mercado. Aspiro que la próxima semana, sí, señor, sí, Juan David. Esa idea de negocio, o sea, solo es, pues, o sea, es llevarla. O sea, no es presentarla. El que quiera, okay. Juan David, el que quiera, puede llevar una diapositiva y presentarla. Okay. Sí, lo decías como por el tiempo, como somos como no, eso es muy rápido. 60, como... No, eso es muy rápido. La mayoría, como lo hicimos ese día, que le pregunté, creo que fue a 2 de las niñas que estaban ahí, y a un compañero, ¿usted qué piensa? Pero esta vez ya más elaborada, ese día los tomé de sorpresa y dijeron ahí, pues, cualquier idea, esta vez sí ya tiene que ir muy bien elaborada, porque me va a contar cuál es, no solamente su idea de negocio, sino por qué. ¿Por qué? Porque es que en Colombia, les voy a dar un ejemplo muy rápido, así como para cerrar hoy. A ver. En Bogotá existe un problema terrible sobre el transporte público, Transmilenio y todo, pues todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, la cantidad de tiempo que se utiliza para desplazarse de un lugar a otro, desde la casa al trabajo, es bastante grande, amplio. Entonces yo digo, oiga, ¿y por qué no me invento algo que pueda disminuir la cantidad de tiempo? Estoy diciendo una locura, ¿no? Voy a inventarme una cápsula que salga, por ejemplo, de Kennedy, y como se hace en los círculos, ¿recuerda usted cuando había el hombre que vuela y que le lanzaban un cañonazo y salía hasta el otro lado? Entonces vamos a inventar una cápsula que salga desde Kennedy y salga impulsado y llegue a Usaquén, ¿cierto? Una idea exótica, una idea salida de los cabellos, pero es una idea. Ahora, ¿qué es lo que nos va a llevar a una realidad? ¿Qué tanto es factible y viable que eso sea cierto? Yo puedo llevar una idea totalmente, digamos, que no es práctica, pero si demuestro que efectivamente yo puedo contar con los ingenieros, yo puedo contar con los recursos, puedo contar con el personal que me ayude a desarrollarla, ¿por qué no la puedo poner en práctica? Listo, muchachos. Entonces, una idea. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo soluciono con mi idea? En mi caso, estoy tratando de solucionar un problema que existe en Bogotá, y es el desplazamiento de las personas de su sitio de su casa a su sitio de trabajo. Intento darle una solución a ese problema. Ustedes igual me dicen su idea y qué está solucionando. ¿Listos? ¿Claro? Individual, ¿no? Y después... Listo, profe, pero eso hay que presentarlo con diapositivas y todo así como... Si lo quieren hacer, si lo quieren, no es obligatorio. Si lo quieren hacer. ¿Listos? Okay. Listo, profe. Bueno, que tengan buena noche. Gracias. Igual, profe. A ustedes, muy amables. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches para todos. Profe, gracias.